Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos. Buenas tardes, queridos hermanos, hermanas oyentes de Radio Anglicana, la radio de la Iglesia. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Palabra Hoy. Con nosotros el reverendo Juan María Tellería. Juan Mari, bienvenido. Muchísimas gracias, Noel. Un abrazo para ti, para los equipos de Radio Anglicana y para esos amigos nuestros, tan amigos, que son hermanos en la fe también y que están ahí escuchándonos siempre y que están haciendo posible la realidad de este programa. Un saludo a todos. Así es, un saludo y también bienvenidos a estos hermanos que nos acompañan a través de la transmisión de Radio Anglicana, tanto en la página web de radioanglicana.es, las páginas de Facebook, las aplicaciones móviles de Radio Anglicana. Sean bienvenidos en el nombre del Señor otra vez a esta emisión de La Palabra Hoy. Como siempre, bienvenidos, gracias por estar con nosotros y pues invitamos a que Dios sea el que a través de su Espíritu Santo nos ilumine, nos dé luz, abra nuestra mente y nuestro corazón a su palabra. Oremos, Juan Mari, adelante. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, que hoy es el último día de nuestras reflexiones sobre la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Te agradecemos que nos hayas permitido llegar hasta aquí con esta epístola y sobre todo que nos hayas permitido, Señor, aprender todos juntos de esos mensajes que tú inspiraste a hombres escogidos de la antigüedad y que siguen teniendo para nosotros hoy vigencia y aplicación en nuestro mundo actual. Te pedimos, Señor, que tu iglesia esté siempre, como lo estuvo la iglesia antigua de Tesalónica, siempre dispuesta a escucharte y siempre dispuesta a caminar en las sendas trazadas por Jesucristo nuestro Señor y seguidas por los apóstoles. Gracias por escuchar nuestras oraciones y permite, Señor, que sigamos siendo, aunque seamos pequeños focos de luz, pero que estemos ahí para, en la medida de lo posible y siempre con tu auxilio y tu gracia, que podamos ser transmisores de esperanza para quienes no la tienen. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Como ya ha adelantado nuestro hermano el reverendo Juan María, hoy finalizamos las reflexiones en torno a esta segunda epístola a los tesalonicenses. Nuestro tema de hoy, como podemos imaginarnos, conclusiones. Hoy es la conclusión de estas reflexiones. Y vamos a tomar de referencia el capítulo 3, versículos del 16 al 18 de esta segunda epístola a los tesalonicenses. Nuestro tema, conclusión. Como siempre, si tenéis alguna duda, nos la hacéis llegar a través de nuestro número de WhatsApp a los estudios de Radio Anglicana. Capítulo 3, versículos del 16 al 18 es nuestro texto de referencia de esta segunda epístola a los tesalonicenses. Y bueno, Juan Mari, ¿qué podemos entender por la incidencia del concepto de paz en la forma que finaliza esta carta? A mí particularmente me gustan mucho esas palabras en las que leemos: el Dios de paz os dé paz. Porque estas palabras, sin duda alguna, recuerdan aquella declaración de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, y así está recogido también en uno de los evangelios, el Evangelio según San Juan: mi paz os dejo, mi paz os doy. La paz, que es un atributo de Dios ya desde los textos del Antiguo Testamento, sin duda tiene que ser una característica distintiva de los cristianos.
como dice una de las bienaventuranzas, pues estamos en este mundo para ser pacificadores en la medida de lo posible. ¿Recordáis aquello de bienaventurados los pacificadores? Ellos serán llamados hijos de Dios. Pero esto no será nunca realidad. Jamás la Iglesia, jamás tú y yo podremos ser realmente pacificadores si nosotros mismos no vivimos en la paz de Dios, es decir, en la confianza de que en Cristo Jesús estamos en buenos términos con nuestro Dios y nuestra vida se halla completamente en sus manos. Es Él quien traza nuestro camino y no nosotros mismos. Este deseo de paz, podemos imaginar también que debía resultar muy apropiado, concretamente en un escrito que estaba dirigido, como era la congregación de Tesalónica, como habíamos visto en un principio, a una iglesia, a una asamblea cristiana que estaba viviendo en aquellos momentos precisos, estaba viviendo persecución, estaba viviendo sobresaltos, estaba viviendo ataques constantes que lógicamente debían crear, como es normal en todo ser humano, un estado de lo que hoy llamaríamos de ansiedad permanente. El hecho de que San Pablo mencione a Dios como el Dios de paz y pide para los tesalonicenses esa paz es algo muy adecuado para aquella iglesia en aquel momento y también lo es para nosotros hoy, porque nosotros no podemos hacer nada si no vivimos en la paz de Dios. Una paz que no es como la que el mundo da, que nos recuerda nuestro Señor Jesucristo. Juan Mari, en el versículo 17 encontramos allí como una especie de sello o de marca del apóstol Pablo en este escrito. ¿Qué podemos decir sobre esa indicación de la marca del apóstol? Es evidente que San Pablo, y en esto pues él seguía la costumbre de su época, así hacían todos los autores de la antigüedad, los que escribían, ¿no? Que no eran mucha gente, pero los que podían hacerlo. Los autores de la antigüedad tenían siempre alguna marca, algún signo distintivo que escribían para que sus lectores y sobre todo oyentes, cuando vieran el escrito, lo pudieran identificar como tal, como de ese autor, ¿no? San Pablo, sin duda alguna, también tenía que tener algún signo distintivo. Esto es importante por una razón. A ver, ¿quién es, como decíamos ya desde el primer momento, ¿no? la polémica que existe sobre la autoría de Segunda a los Tesalonicenses? Bueno, quienes piensan que la epístola Segunda a los Tesalonicenses puede ser una carta auténticamente paulina, o sea, proto-paulina, escrita directamente por San Pablo, pues ven en este versículo una evidencia, ¿no? Si San Pablo pone su marca, eso quiere decir que la carta es de él, evidentemente, ¿no? Ahora, es curioso que quienes la consideran, por el otro lado, una epístola, como llamábamos, ¿no? Y como decían los grandes especialistas, deuteropaulina, o sea, escrita por algún discípulo suyo, discípulos, en fin. Pues los que lo consideran los que la consideran, una carta, una epístola deuteropaulina, ven en estas palabras un sello de legitimidad de la escuela del apóstol, porque la escuela del apóstol, evidentemente, pondría esa misma marca para decir: esto que estamos escribiendo, esto que estamos enviando, no es nuestra cosecha, es o son las ideas de nuestro amado hermano Pablo, que ya está con el Señor, pero que nosotros somos los encargados de continuar su obra. Sea como fuera, de algún momento, de una tendencia o de la otra, lo cierto es que la epístola segunda a los tesalonicenses, y eso no lo podemos poner en duda jamás, es una epístola reconocida como apostólica y es una epístola que, como todas las cartas del Nuevo Testamento, transmite un mensaje que es inspirado y que es inspirador a su vez para toda la Iglesia universal de Cristo. En esta epístola, al igual que en otras epístolas también del Corpus Paulino, como se suele decir,
Hay un detalle que llama la atención y nos motiva ahora pues a preguntarte, Juan Mari, ¿por qué esta epístola concluye con una mención especial sobre la gracia de Dios? Como también, como decía, en otras cartas también lo hace, pero ¿por qué aquí también suele pasar eso mismo? La pregunta es muy importante. Fijémonos bien que el apóstol San Pablo, tanto él como los que lo acompañaban, sus discípulos, sus seguidores, sus amanuenses, su equipo, como algunos han dicho, el gran equipo de evangelización de San Pablo apóstol. San Pablo, como ya hemos indicado en numerosas ocasiones en estos programas de Radio Anglicana, es una de las figuras históricas del cristianismo, no solamente de la época del Nuevo Testamento, sino del cristianismo universal, una de las figuras que más hincapié han hecho en su enseñanza, en sus escritos, en lo que se ha dado en llamar la teología de la gracia, es decir, el pensamiento conforme al cual Dios en su amor soberano derrama abundante gracia, ese gran don que es la gracia, que es la benevolencia de Dios, derrama abundante gracia sobre todo el género humano, lo cual nos permite seguir viviendo en este mundo, y también de forma muy especial sobre su pueblo, sobre la Iglesia, porque su pueblo, la Iglesia, somos los llamados a hacer patente, a dar a conocer esa gracia de Dios. Unos poquitos siglos después de que el apóstol San Pablo viviera, unos pocos siglos, 3, 4, entre 3 y 4, uno de los grandes padres de la Iglesia, el gran padre de Occidente concretamente, que es San Agustín de Hipona, afirmaría, y él era totalmente paulino en su forma de pensar, San Agustín afirmaría que la teología es esencialmente gracia. O sea que no puede haber teología si no hay un estudio profundo de lo que es la gracia. La esencia del pensamiento cristiano no puede ser otra que la gracia, es decir, la obra de Dios a favor de la humanidad, el amor de Dios derramado por todo el género humano. Bastantes siglos después de San Agustín y a lo largo de la Edad Media aparecen numerosas figuras de grandes pensadores cristianos que inciden en la gracia de Dios. Y cuando llega el siglo XVI, cuando llega la Reforma, uno de los grandes aciertos de la Reforma, porque la Reforma tuvo sus aciertos y sus desaciertos, evidentemente, pues uno de sus grandes aciertos fue el hacer hincapié en la gracia, en la doctrina de la gracia, en la teología de la gracia. El hecho de que San Pablo apóstol o sus colaboradores concluyan esta epístola con esta mención de la gracia, lo que hace es reafirmar el pensamiento paulino, el pensamiento apostólico en general, y lo que hace es encomendar a los destinatarios, que en este caso eran los tesalonicenses, encomendarlos a las manos y al cuidado de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que esa abundancia de repetición del concepto de gracia siempre conlleva una gran realidad teológica que está por detrás, y es la clara convicción de que Dios dirige todas las cosas para derramar su amor sobre toda la humanidad y de forma particular sobre la Iglesia. Pero cuidado, no para que la Iglesia se lo guarde, sino porque la Iglesia es la que tiene que expandir, la que tiene que extender ese concepto de la gracia a todas las naciones. Bueno, ya casi llegamos al final de nuestro programa, pero también de nuestras reflexiones en torno a esta maravillosa carta segunda a los tesalonicenses. Juan Mari, ¿cómo podríamos resumir el contenido de esta segunda epístola a modo de finalización de tema y de estudio? Podríamos hacerlo mencionando simplemente 4 conceptos que aparecen de forma a veces explícita, mencionada como tales, perdón, o a veces están ahí
en el contexto de la epístola, en el contexto de la carta, 4 conceptos que serían los siguientes. En primer lugar, paz. En segundo lugar, gracia. En tercer lugar, fe. En cuarto lugar, esperanza. O sea, 4 virtudes, la paz, hemos dicho la gracia, la fe y la esperanza, que provienen de Dios y que colorean toda la vida cristiana, entonces, hoy y siempre. No nos hemos olvidado de una, que es el amor, que a lo mejor podríamos decir, a ver, es que han dicho 4 y en realidad son 5, no. Lo que ocurre es que el amor es el que da su color a la paz, a la gracia, a la fe y la esperanza. Las 4 se engloban en él. Y ese podría ser muy bien el resumen del contenido de la segunda epístola de San Pablo Apóstol a los tesalonicenses. Bueno, queridos hermanos, pues hemos llegado al final de estas reflexiones en torno a esta segunda epístola a los tesalonicenses. La verdad que ha sido un estudio bastante interesante, bastante enriquecedor. Esperamos que lo sea también para cada uno de vosotros que estáis al otro lado y también que estáis siempre a la espera del espacio. Muchísimas gracias por vuestra compañía en estas 6 emisiones que hemos tenido. Al final fueron 6 emisiones, Juan Mari? 6 emisiones de esta carta y parecían menos. Parecían 3, como hay 3 parecían capítulos. 3, total. Así que muchísimas gracias. Luego, como siempre hacemos, expoliamos un poco, ¿no? Para luego no caer tan de sorpresa. ¿Cuál es nuestro siguiente libro, Juan Mari? Bueno, lo habíamos anunciado ya. A ver, el libro que precedió a Segunda Tesalonicenses fue el libro primero de Samuel. Y a primero de Samuel le había precedido primero a los tesalonicenses. Entonces habíamos dicho, vale, pues claro, vendrá ahora uno del Antiguo Testamento, primero de Samuel, y después, lógicamente, si habíamos visto primera a los tesalonicenses, ahora la segunda. O sea que, lógicamente, el que viene es segundo de Samuel. El segundo libro de Samuel, así que ya les adelantamos. Es un libro muy interesante, es un libro realmente interesante. Y como siempre hacemos, siempre convidamos a que se lea. Que se lea con mucha atención. Sí, y ahora les vamos a dar un poquito más de tiempo, como también el libro de Samuel pues tiene sus capítulos. Les vamos a dar estas 2 semanas que vienen, que vienen, les damos pues para que vayan leyendo. Así que dentro de 8 días vamos a tener una franja musical a la hora del espacio. Vamos a tomarnos vacaciones la próxima semana y entonces regresaríamos, si Dios así lo permite, el día 11. A ver, vamos a ver. Sí, el día 11, en principio, el día 11 de septiembre retomaríamos esta segundo libro de Samuel. Así que tenemos 2 semanas, a partir de hoy tenemos 2 semanas. O el tiempo que ustedes vean oportuno para que puedan darle una primera leída, un primer encuentro con la palabra, para que luego vayamos desglosándolo, así como hemos hecho en tiempos anteriores con otros libros o con mismamente el primer libro de Samuel. Así que muchísimas gracias por acompañarnos, Juan Mari, muchísimas gracias por todos estos días que has estado con nosotros, por todas estas emisiones seguidas que has estado con nosotros y por el tiempo que nos dedicas. Y muchísimas gracias a vosotros, porque como hemos dicho muchas veces, y siempre es verdad, uno de los mayores privilegios que tenemos es, dentro de nuestro ministerio pastoral, es poder colaborar con Radio Anglicana. Y para nosotros como Radio Anglicana, a título personal, pero también en nombre del equipo, es una bendición, Juan Mari, poder contar contigo y con los hermanos que también miércoles a miércoles están pendientes del programa, están disfrutando del programa, están compartiendo con nosotros también mensajes de enhorabuena, de felicitación, de agradecimiento, sobre todo aquellos hermanos que agradecen muchísimo estas reflexiones que, como nos dicen, están pensadas para ellos, muchos de ellos que no tienen pues grandes estudios teológicos, nos han hecho llegar de que les llegan como anillo al dedo, como se suele decir, porque son fácil de comprender
y también fácil de asimilar. Así que muchísimas gracias también. Yo creo que es un don que Dios te ha dado. Bendito sea Dios que así lo ha hecho Sí. y así lo ha permitido. Es un Lo don. que queremos es servir a la Iglesia, evidentísimo. Ahí está, es un don que Dios te ha dado de saber transmitir su mensaje, pues para todos los niveles que puedan haber, porque también tenemos estudiantes de seminario, también tenemos seminaristas que ya están en su último periodo de formación, tanto de nuestra iglesia como también de la Iglesia Católica, y nos hacen llegar también mensajes de agradecimiento, de felicitación, porque también a ellos les ha llegado. Por eso te digo que es un don de Dios, porque ha tocado a todo tipo de público. Así que también muchas gracias a nuestros hermanos que nos comparten. Les animamos pues a tener ese primer encuentro con el segundo libro de Samuel, y nos encontramos dentro de 15 días. Recuerden, la próxima semana tendremos una franja musical en el horario de la palabra hoy, y pues nos encontramos dentro de 15 días, si Dios así lo permite. Muchísimas gracias por acompañarnos, y alabado sea Jesucristo. Amén. Amén. Mi sendero, tu palabra es la luz, tu palabra es la luz. Inclino mi corazón a cumplir tus leyes. Firmes adelante, pues desde la fe. Usted está en sintonía de Radio Anglicana, transmitiendo vía internet en www.radioanglicana.es. También puede escucharnos en su dispositivo móvil, descargando nuestra aplicación para Android e iOS. Radio Anglicana, la voz de la Iglesia.